La cuestión es que aquí en España el Gobierno ha condenado el asesinato de Charlie Kirk. Partido Popular y Vox han elevado el tono contra la izquierda después de este activista protarampista. Jero. El secretario general del Partido Popular ha querido abrir un debate y se pregunta qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas, y critica el silencio del Gobierno y el PSOE al escribir: la violencia no tiene cabida, asegura Tellado, en una democracia que se precie de serlo, y hay que condenarla siempre, dice, venga de quien venga. Y Vox ha ido mucho más lejos y eleva el tono contra la izquierda. Santiago Abascal asegura que el asesinato de Charlie Kirk estaba mostrando la manía homicida que domina a gran parte de la izquierda occidental. No solo por el repugnante crimen, dice, sobre todo por la impunidad con que lo justifican. Y es necesario recordar, asegura Santiago Abascal, que la izquierda más ultra de Occidente gobierna en España. Así que, ¿qué pasaría si una persona de ultraderecha asesinara a un activista de izquierdas? Si ya ha pasado. En este país ya ha pasado. Le ha pasado a Yolanda González y le ha pasado a Carlos Palomino. Ya le ha pasado a dos personas. ¿Está en este país? ¿Qué tipo de pregunta es? Ahora, la afirmación de Tellado nos lleva a otra pregunta, que es la que esconde. ¿Qué quiere que pase cuando dice qué pasaría si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? Porque afirmaciones de políticos en este sentido ya van más allá de la polarización y son muy peligrosas. Y yo creo que hay que subrayarlas, sobre todo para no olvidar lo que ya ha pasado en este país y lo que no queremos que vuelva a suceder. Es muy peligroso porque se está jugando con fuego, efectivamente. Si no fuera lo que es, yo las calificaría de frivolidad. Pero no puede ser una frivolidad porque estamos hablando de lo que estamos hablando, de asesinatos. Y efectivamente esos asesinatos de violencia política, vengan de donde vengan, yo creo que ni, por lo menos aquí en España que yo sepa, y las reacciones que me han llegado a mí, Ana, nadie justifica ese asesinato, ni nadie lo relativiza por venir de un sitio o de otro. Nadie, la condena creo que ha sido unánime. Lo que está implicando es que se está echando mayor tensión y provocando mayor tensión en una sociedad como es la estadounidense, en ese caso, que está ya muy tensionada, pero que, ojo, porque luego las olas nos van llegando. Aquí no tenemos la situación de polarización afectiva que existe en Estados Unidos, ni muchísimo menos. Pero es que no se puede aprovechar para tensar la cuerda. Claro, cuando alguien utiliza eso desde el punto de vista político, porque ahí ya Tellado sí que le está dando ese sesgo político que antes, Ana, rechazábamos aquí en esta mesa. Porque dice, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Hubiera pasado exactamente lo mismo. ¿O es que aquí estamos condenando y no condenando en función de si el presunto asesino es un perturbado o es un líder de la extrema izquierda, que no sé exactamente qué es eso en Estados Unidos? Bueno, pues no, eso no es así. Entonces, cuando se está utilizando políticamente, todavía se está incrementando mucho más la tensión. Y ojo, porque luego eso en un momento determinado, cuando tú vas generando ese magma, no pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa, entonces decimos todos, claro, es que se venía gestando previamente. Entonces es ahora el momento de parar ese tipo de derivas. En todo caso, como ha pasado, podemos ver cómo reaccionó cada uno cuando pasó. O podemos ahora decir, bueno, ¿cómo pasó? ¿Qué nos pareció cuando pasó? Ana. Bueno, es que decir que no sabemos quién es hasta ahora la extrema izquierda o no, sabemos... En Estados Unidos. Sí, claro, ¿cuál es el otro polo en Estados Unidos? Pero vamos a ver, es que sabemos que en Estados Unidos el líder es el que está en el poder. ¿Quién manda ahora en el Partido Demócrata? Que no digo que sea la extrema izquierda. Vale. No lo sabes, porque la estructura de partidos y la visibilidad de la sociedad no es lo mismo que en España. Es que no puedes establecer paralelismos en cuanto a eso, y yo espero que no se establezcan paralelismos sociales, que ese clima de tensión no llegue aquí nunca. Pero es verdad que la sociedad está más tensionada y es verdad que esto no ha explotado ahora. Es que ha habido intentos de atentado contra un candidato a la presidencia del gobierno, 2, en una campaña electoral que se supone que van blindados de seguridad. Es decir, no es nuevo, viene de atrás y va a más, porque al final han conseguido su objetivo. Insisto, no sabemos si es político o no lo sabemos, pero yo creo que tiene que quedar muy claro que no se puede culpar a la polarización ni a la crispación. Hay que culpar al que asesina, al violento. Y si son motivos políticos los que hay detrás, me da igual que vengan de extrema izquierda o de extrema derecha o de extremo centro, también. Por traernos este debate a España, que es lo que ha hecho el Partido Popular y Vox. ¿Cómo de peligroso es, Ruth, el hecho de comprar esa realidad y tratar de importarla aquí a España cuando realmente la polarización no está ni al nivel de Estados Unidos ni por supuesto se ha llegado a casos de violencia política de esa magnitud? Bueno, en mi opinión, yo lo que entiendo es que sí que quieren que se llegue a esos extremos, que se está trabajando precisamente para que
crear esas cámaras de eco en las cuales no exista la comunicación con el otro polo directamente. Y la diferencia con Estados Unidos es que evidentemente aquí no tenemos la circulación de armas de fuego que hay en Estados Unidos, ¿no? Con esa permisividad, que la paradoja de todo esto es que la persona que ha sido asesinada estaba justamente defendiendo esa portabilidad de armas de fuego y que había que asumir el riesgo de que la gente esté armada en las sociedades. Esto lo hemos visto, quizás no en España, pero sí lo estamos viendo en otros países europeos. Y estoy pensando, por ejemplo, en la República Checa, estoy pensando, por ejemplo, en Eslovaquia o estoy pensando, por ejemplo, en Serbia, donde hay también mucha circulación de armas y donde estamos viendo en los últimos años también procesos de violencia política en este sentido y de asesinatos y de intentos de asesinatos y de magnicidios. En el caso del discurso político, aquí en el marco español, la posición que está adoptando la derecha y la extrema derecha es claramente de cerrar y en este momento de impugnación de todo lo que proponga el gobierno actual o las propuestas procedentes del marco de las izquierdas, es sistemáticamente decir que no negociar, incluso cuando en algunos casos podría beneficiar a su propio electorado. Pero en este momento en el que estamos de intentar terminar con el actual gobierno, bueno, pues parece que todo vale. Y no están midiendo, en mi opinión, el riesgo que eso supone para la cohesión social y para disminuir, digamos, esa tensión social que cada vez está más elevada. Y yo subrayo, que el hecho de que una persona de ultraderecha asesinase a tiros a un activista de izquierdas ya ha pasado en nuestro país. Yo he citado dos casos, el de Yolanda González y el de Carlos Palomino, pero es que simplemente buscando en internet un poquitito nos han salido muchísimos casos más, ¿no? Bueno, yo el otro día paseando por el Retiro me encontré una placa que puede ver cualquiera que se dé una vuelta por ahí. Aquí fue asesinado, estoy leyendo, por terroristas de extrema derecha José Luis Alcazo el 13 de septiembre de 1979 y lo firma la Asociación Verdad, Memoria, Diversidad y Justicia. Esto no forma parte de nuestra memoria histórica y sin embargo ha pasado. Nos hemos olvidado de que esto ha ocurrido en este país y un día paseando por el Retiro te encuentras esta placa. Habrá muchas más que no conocemos, pero un ejemplo de que efectivamente esto en este país ha pasado, con lo cual no se puede jugar con fuego. Y sigue pasando. Quiero decir que es que todavía están sin resolver la mitad de asesinatos de ETA a los que mataron por ser españoles y a mucha gente que se tuvo que ir del País Vasco por ser españoles. O sea, no nos olvidemos de lo que tenemos en casa. Y solo una puntualización. No voy a defender lo que ha dicho el Partido Popular o Vox, es su opinión, pero aquí el primero que puso un muro fue el presidente del Gobierno en el debate de investidura, El muro se puso en el debate de investidura. Si eso no es crear muros y crear distancias entre dos partes de una sociedad, pues no sé lo que es. Una cosa más ¿Cuántas voces que quieren dar? Ya sabía yo que era un debate intenso. A ver, poco a poco, vamos a escucharos a todos. Raquel. Ese muro yo creo que poco tiene que ver con este paso en Estados Unidos o de la violencia que estamos hablando. Del comentario que ha hecho sobre las declaraciones de Tellado, de bueno, está creando distancia en la mitad de la sociedad. Bueno, yo creo que la lo que mitad está de la haciendo sociedad la dibujó el Tellado presidente del es Gobierno. apelar. Primero me gustaría saber, preguntarle al señor Tellado a quién está apelando, ¿no? Porque cuando dice ¿qué pasaría en España? ¿Qué pasaría dónde y en manos de quién, ¿no? ¿Qué pasaría en España si una persona asesinara a un activista de izquierda? ¿Qué pasaría si un ciudadano de piel blanca asesinara a una mujer extranjera? ¿Qué pasaría? Pues evidentemente pasaría que la gente se indignaría. Si aquí hay un asesinato de estas características, la gente, si hubiera un asesinato político en España, habría bueno, han tenido... Les ha faltado cosas, pero yo creo que la complicidad de la sociedad española en gran parte la han tenido con todos los fallos de aquel entonces, ¿no? Pero lo digo porque al plantear esa pregunta al aire en la que no señala a nadie, cuando no señalas a nadie en realidad señalas a todos. Y lo que estás diciendo es que España... Pero no sé quién es España para él, los españoles de izquierda, los partidos, no sé a quién está señalando. Lo que está diciendo o lo que está intentando evidenciar es que hay una doble vara de medir o que a cierta parte de la sociedad le parecen bien los asesinatos políticos. Yo creo que ha dado un salto, un triple salto mortal, porque creo que la mayoría de gente de este país, de izquierdas y de derechas, es más que decente y que condenaría cualquier tipo de violencia política, que se asesinara mañana a un concejal del PP, del PSOE, de cualquier partido político. Estoy segura que mis conciudadanos en España, pese a lo que piensa Tellado, saldríamos a la calle, lo condenaríamos en las tertulias y sería un auténtico escándalo que nos pondría los pelos de punta. Esa es la España que yo conozco. La del señor Tellado es una España guerra civilista, donde hay una parte que se alegra de los asesinatos de otros.
Yo esa España A lo mejor no me está reconozco. No lo sé, pero a lo mejor está pensando en Bildu. A lo mejor. Pero Pues no lo sé, como no lo ha dicho. Disculpadme, Es que yo me estoy- eso ha pasado yo me en este estoy país preguntando- y no hace tanto. Yo me estoy preguntando, Ana, ¿cómo se puede tan siquiera plantear? O sea, tan siquiera plantear la posibilidad de un asesinato por motivos políticos en No, este o sea, a mí país. me parece una salvajada, ¿cómo pero se puede plantear una frase de esas condenémoslos todos. características? Porque yo creo que lo que se está refiriendo Tellado es al silencio inicial del Ejecutivo cuando se conoció, no se conocía todavía que había fallecido, pero se conocía el atentado. El Ejecutivo tardó, o no fue de los primeros, el Ejecutivo español en condenar. Creo que a eso y efectivamente a Bildu es a lo que se está refiriendo Tellado. No es que esté animando o esté planteando que eso deba pasar en España, sino que él, sin explicarse bien, porque es una frase que dicha así cada uno puede interpretar de maneras muy distintas, él lo que está demandando es, oye, si hubiera pasado al revés, aquí la izquierda o el Ejecutivo hubiera salido desde el segundo uno y hubiera sido más rápido en hacer la condena que luego después ha hecho, pero que hubiera tardado muchísimo menos en hacer. Es lo que yo entiendo que se está refiriendo Tellado. Lo que pasa es que, bueno, dicho así, puedes interpretar eso o puedes interpretar otras cosas. Respecto a lo que comentábamos sobre la situación en España, hombre, yo creo que culpar a la falta, digamos, de entendimiento o de diálogo exclusivamente a la derecha y a la ultraderecha, me parece que es que no se sostiene por ningún lado. Fue el presidente del Gobierno, efectivamente, como recordaba Ana Samboal, el que en el debate de investidura dijo en el Congreso de los Diputados: yo voy a levantar un muro entre esta parte y la otra. Y desde entonces, y en numerosas declaraciones, tanto públicas como políticas, el hilo conductor del Gobierno y de la gestión ha sido no hablar con el PP absolutamente para nada. Y el último ejemplo lo tenemos esta semana en un asunto tan trascendental como Israel, en el que el Gobierno, el presidente del Gobierno, sale y anuncia unas medidas que podemos considerar históricas, que además no ha tomado nadie en Europa, que en este caso lidera, y en algo tan importante no levanta el teléfono para hablar con el líder de la oposición y decirle qué le parece o no e intentar consensuar un paquete que esté sobre la mesa y que tenga más fuerza porque está planteado y que pueda, sobre todo, tener una visión de largo plazo. Entonces, ¿dónde está ahí la culpabilidad? Pues yo creo que la tenemos que echar a ambas partes. Bueno, sobre este debate de si tiene sentido o no hacer un paralelismo entre lo que ha sucedido en Estados Unidos, volviendo al tema, y lo que sucede en España, pues ojalá que siga siendo así, ojalá que sigamos en una situación en la que ese paralelismo no tenga sentido. El problema es que hay una derecha en la que está el Partido Popular y está Vox, que se referencia en el modelo estadounidense, que se referencia en el trumpismo y que le gustaría importar un modelo social similar al que existe en Estados Unidos, lleno de racismo y lleno de violencia. Ojalá la gente que le gustaría que en España exista algo así, pues no manden en España. Ruth. Bueno, por alusiones también. Yo no me estaba refiriendo solamente a las últimas declaraciones de Tellado, sino a toda la deriva discursiva y el marco del relato que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, por parte de uno, concretamente del señor Tellado. Que no está teniendo sus más afortunadas intervenciones, en mi opinión, ¿no? Haciendo muchas referencias a periodos anteriores de la historia, utilizando esas metáforas que me parece que no ayudan en nada a la cohesión social y al reforzamiento precisamente de una comunidad política en la cual lo deseable sería que hubiera ese entendimiento. Por otro lado, en relación con lo que comentaba también Cristina, de las placas, ¿no? de todas esas placas, de esos asesinatos hechos por la extrema derecha, es algo que también nos han vendido, ¿no? Desde que éramos adolescentes, de que tuvimos una transición tranquila en la que no hubo más asesinatos más allá de los de ETA o de los Grapo, sino que también pasaron otras cosas y desde luego no fue la transición tranquila que nos han vendido, ¿no? hasta el momento. Y es un momento ahora también de revisitar esa historia y reivindicar también pues que ha habido una serie de asesinatos cometidos por las extremas izquierdas y por las extremas derechas, pero curiosamente en este país siempre se visibiliza más una parte que la otra.
Más de 800, según están documentados en estos momentos, y todavía hay investigaciones históricas en curso, ¿no? De todas maneras, yo creo que una cosa es marcar las diferencias políticas. Cuando se habla de polarización, distinguimos dos tipos de polarización. La polarización política o ideológica, que es la diferencia ideológica entre unos y otros, izquierdas y derechas, un partido u otro. Las democracias necesitan cierto grado de polarización política, porque si no todos somos iguales, y por lo tanto no tiene sentido la democracia, ¿no? A veces en clase hacemos chistes diciendo, ¿cuál es el país menos polarizado del mundo? China. China no hay polarización ninguna, ¿no? Bueno, pues entonces efectivamente las democracias necesitan diversidad ideológica y eso es una parte de la polarización que llamamos la política. Y luego está la que realmente es muy peligrosa, que es esa que hablamos de la polarización afectiva, que es la que se impregna en la sociedad y que hace lo que comentábamos antes, que las sociedades se rompan y que unos no tengan ni siquiera espacios de diálogo con otros, ¿no? Siempre se hace el ejemplo de decir que una familia republicana no admitiría que su hijo o su hija se casara o tuviera relación con alguien de una familia demócrata, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso en este país de momento no estamos en ese punto y espero que lleguemos nunca jamás en Estados Unidos, sí, por cierto. Pero una cosa es marcar las diferencias políticas y podemos estar más o menos de acuerdo en las declaraciones del presidente del gobierno el día de su investidura, si fueron más o menos acertadas. Y efectivamente a mí me gustaría también que se levantara el teléfono más de una vez por parte del gobierno con el líder de la oposición. Pero otra cosa es generar la sospecha, porque eso sí que tiene que ver con la polarización afectiva, la social, generar la sospecha de que si este asesinato se hubiera cometido por la ultraderecha, la izquierda española lo hubiera visto con buenos ojos. Porque esa es la sospecha que se deduce de las declaraciones de Tellado. Eso es lo que implícitamente cualquiera, no dijo eso textualmente, pero cualquiera que lo escuche implícitamente, hombre, esa pregunta que dice ¿qué hubiera pasado? Sí, pero otra reacción. Sí. Él se refiere a que la reacción, creo que se refiere, pero lo que está haciendo es sembrar la duda. Pero creo que se refiere a la reacción hubiera sido distinta, hubiera sido más rápida. ¿Está sembrando la duda o no está sembrando la duda? El hecho de sembrar la duda... Es una frase que no tiene el contexto suficiente para saber a qué se refiere. Desde un punto de vista de comunicación política, ya lo que te está haciendo es justamente trazar esa divisoria entre unos que condenan el atentado y otros que si resulta que hubiera sido alguien de izquierdas igual no lo hubieran condenado. Yo creo que esa sombra de la sospecha es muy peligrosa en estos momentos. Para que quede clara la pregunta de Tellado, porque un político siempre debería ser claro y siempre debería aportar el contexto. Lanzó dos. ¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? Segunda pregunta. ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel? Esa es la pregunta que ha dejado Tellado en las últimas horas, para que nos quede bien claro.